por lo improvisado de hoy no creo que seamos muchos, pero igual, o sea, es importante que quedara grabada la preparaduría de cara al examen que hay pronto, ¿no? Eh, no sé si tienen dudas antes de que comencemos, algo por ahí que quieran comentar o empezamos de una. Eh, Héctor, la pregunta que te Ah, hice, sí, que te sí, hice. la leí, ahorita la respondemos. Ahorita la Perfecto, respondemos. buenísimo, buenísimo. ¿No? Si solo es esa, entonces vamos a compartir pantalla. Em, ajá. Hoy quería como que repasáramos de nuevo el ejercicio o el último que vimos la semana pasada, porque creo que no quedó tan claro, ¿no? Quizás no fue la forma más didáctica o interesante de que lo conversáramos. Entonces, además del Excel que se los mando cuando terminemos acá, o quizás mañana en la mañana, lo armé de forma mejor explicada, más explícita en unas láminas, para que quede tipo paso por paso qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos armar un portafolio siguiendo lo que dice Markowitz, ¿no? O sea, porque todo esto es una mezcla de KPM con Markowitz, pero en general cuando estamos hablando de esos portafolios generalmente cuando uno dice mínima varianza se refiere a Markowitz, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejercicio que estábamos viendo esa de la semana pasada, tres activos con ciertas cualidades, unos retornos dependiendo de una probabilidad de mercado, si el mercado le va bien, si el mercado le va promedio, si le va mal, y estábamos armando un portafolio seleccionando dos de estos activos. Entonces, estas preguntas son un poquito distintas a las de la semana pasada, pero en principio o en esencia es lo mismo. Entonces, eh, también aquí de cara a cosas que puedan estar en el examen o cómo se pueden presentar de forma distinta este tipo de preguntas, ¿no? Aquí fíjense que, por ejemplo, cuando queremos, lo primero que hay que hacer, ¿no? Calcular el retorno estimado o el retorno esperado de un portafolio de un activo. En este caso, lo que nos dan es unos retornos con una probabilidad de ocurrencia. Eso puede cambiar, ¿no? O sea, al final a ti te pueden dar, si quisieran darte el ejercicio más tedioso, que me acuerdo que cuando yo vi la materia nos dieron un ejemplo así, era simplemente el precio de una acción, creo que era Microsoft, los últimos 15 años. Entonces, el precio promedio, o sea, el precio de cierre de todos esos días, y había que calcular la variación entre cada uno de esos días para tener los retornos de esa acción, y ahí es que sacábamos el retorno estimado. Entonces, nada, recalcando que aunque esto en este ejercicio salga así, al final lo que nos interesa es el retorno promedio del portafolio y de los activos, y eso puede venir presentado de distintas formas. También te pueden decir simplemente, mira, este portafolio o este activo va a retornar tanto por ciento. O sea, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Este es como un punto medio. Entonces, Ok, en ese primer paso de armar el portafolio, lo primero que tenemos que hacer, recordando lo que habíamos comentado, es, mira, calcular ese rendimiento esperado y después la varianza. Como les había dicho, la parte del rendimiento esperado es la más sencilla porque termina siendo simplemente un promedio ponderado, en este caso de probabilidades. Si no tuviésemos probabilidades, sería simplemente un promedio ponderado del peso que tienen esos activos dentro del portafolio, y ahí no hay, o sea, no hay más misterios. Fíjense que ahí les pongo la fórmula: el retorno esperado de un portafolio de un activo es el retorno en cada uno de esos escenarios por la probabilidad de ocurrencia o el peso que tengan en este caso. Vemos que en el caso del activo uno es el 0,16, que es el retorno en el escenario inicial, por la probabilidad de que pase, 30%, más el 13% por el 40%, y así sucesivamente. Y tenemos un retorno esperado del activo uno del 11,2, del activo 2 del 6,6 y del activo 3 del 5,4%. Ya con eso, si vamos a calcular las desviaciones estándares, que aquí también es un poco distinto por el tema de que tenemos una probabilidad de ocurrencia. Entonces se mete dentro de la fórmula este factor que es P sub i, ¿no? Probabilidad de que pase en los distintos escenarios. Entonces, fíjense que si nosotros eliminamos esa probabilidad de ocurrencia, pues tenemos la fórmula clásica de cómo se calcula una desviación estándar, que es la diferencia de cada uno de esos retornos menos el retorno promedio o el retorno esperado elevado al cuadrado. Entonces aquí, como estamos hablando de unas situaciones que dependen de una probabilidad de ocurrencia, lo multiplicamos también por la probabilidad de cada uno de los escenarios: 0,30, 0,40 y 0,30. Si no fuese el caso, sino que fuese, como les comentaba
hace un momento, de mira, te dan un montón de retornos del último año o los últimos 10 años, eh, pues sería calcular el retorno, cada observación que tengamos, menos el promedio y el error del cuadrado. Ahí no tendríamos que multiplicarlo por ninguna probabilidad. Pero bueno, aquí también les pongo la fórmula, también con numeritos para que, como les digo, se complemente un poco con el Excel y podamos dejar aclaradas cualquier duda que tengamos ahí. Héctor, Y en este disculpa, caso, sí, si te piden eso, el retorno esperado, no te dan el retorno, sino que tienes que calcularlo y te dan 5, 10 años, etcétera. ujú, Ese cálculo lo hace anual. no diario. O sea, en Ya. estas cosas es importante, sobre todo, tener la Ujú. mayor cantidad de observaciones posible. O Ok, sea, si te dan 2 años y tienes el retorno al final de un año y tienes 2 años nada más, tienes dos observaciones y eso no es representativo. ya, entiendo. Claro, la mayor representación posible. Ujú. Y ya Chévere. una vez con eso puedes tener tu retorno diario que te va a dar lo que te vaya a dar. Y si quieres trabajar en términos anuales, pues lo anualizas con la formulita, sabes, que lo leas Chévere. al X. Eso. Sí, chévere. Gracias, Eh, Héctor. tranquilo. Y nada, aquí tienes entonces, tenemos las ediciones estándares de cada uno de estos activos. Ya con esas dos cosas, pasamos a la parte un poquito más tediosa, que también, como les comento, esto puede ser más sencillo, puede ser más complicado, dependiendo de los problemas a los que nos estemos enfrentando. Este, como les digo, es como una especie de término medio. Entonces aquí, ya que tenemos esos datos que vimos anteriormente, tenemos que calcular la correlación para calcular las covarianzas, para poder calcular el riesgo o la desviación estándar del portafolio. Porque como les comentaba, a diferencia del retorno promedio, si pongo aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver. Laser pointer. Mejor. A diferencia de cuando estamos calculando el retorno esperado en un portafolio, que es simplemente un promedio ponderado, cuando estamos calculando la desviación o el riesgo de ese portafolio, la fórmula es un poquito más compleja, ¿no? Que es este pedazo que tenemos acá abajo, que toma en cuenta pues, las correlaciones, las desviaciones, etcétera. Pero volviendo a esto, eh, nos piden acá que calculemos, como les decía, la covarianza y las correlaciones. La fórmula que tenemos acá, fíjense que esta P, que es una P con una caligrafía rara, es justamente esta P que tenemos acá en el cálculo de la desviación estándar. Entonces eso es lo que tenemos que calcular en este caso. Se los pongo acá también la fórmula por si acaso en algún momento del examen, no sé, tienen que despejar, tienen que hacer cualquier cosa con esto, pero esto es lo mismo que habíamos hecho en el Excel, solo que de una forma un poco más linda, que es básicamente, tenemos la diferencia de los retornos con el retorno esperado de cada uno de esos activos multiplicado por su ponderación. No sé si hace falta que profundicemos un poquito más acá, porque al final creo que está bastante explícito, pero si hay alguna duda me comentan y lo revisamos. El punto acá es que tuviéramos un poco más claro de dónde vienen cada uno de esos números. Entonces acá terminamos con la correlación del activo uno con el activo 2 que es menos 0,98, la del uno con el 3 que es 0,97, y la del 2 con el 3 que es menos 0,91. Aquí les recuerdo de nuevo que es súper relevante en términos, o sea, cómo pongo este pensamiento. O sea, creo que uno de los mayores hallazgos que tiene este modelo es el beneficio y las bondades que te trae tu portafolio y diversificar. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, mira, mientras menos correlacionados estén dos activos, puedes alcanzar una combinación de ellos que con un nivel de riesgo más bajo te dé un nivel de rendimiento más alto o mayor que si estuviese solamente para uno de esos dos activos. Pero bueno, paso dos, calcular estas correlaciones. Ya después de esto, déjenme, a ver, mover esto por acá que no veo. Eh, en este caso, esto es un ejercicio del libro, ¿no? Él te dice, mira, dime el rendimiento esperado y la desviación de un portafolio que está compuesto 30% por el activo uno, 70% por el activo 2. La semana pasada habíamos visto un criterio para discernir entre qué activos elegir, ¿no? Que era el Sharpe Ratio, ¿no? Qué tan eficiente es un activo o una inversión o un portfolio manager o cualquier cosa, asumiendo riesgo, ¿no? Medido por unidades de riesgo o unidades de retorno que recibes por unidades de riesgo. Pero en este caso, como les comento, o sea, un ejercicio normalmente te puede decir simplemente dame tanto por ciento acá y tanto por ciento allá.
Y les recuerdo acá entonces que el retorno de ese portafolio, como les he dicho un par de veces ya, es el promedio ponderado de lo que metas en cada uno de esos y listo. O sea, aquí lo que tenemos es el peso que tengas en A por el retorno de A más el complemento de A, que es, en otras palabras, lo que estás metiendo en el otro activo por ese retorno. 30% en el activo uno por el retorno esperado de ese activo, más uno menos 30, que es 70% en el activo 2, y tienes un retorno esperado de 0,0798. Y acá lo que les comentaba hace un momento también, el tema de que con la varianza se complica un poco más. Con la varianza, pues esta fórmula que también habíamos repasado ya la semana pasada, pero que de nuevo se los pongo aquí un poco más explícita de la forma más sencilla de entender, me parece que esta que está acá es lo mismo que tenemos acá, simplemente que sustituyendo los valores, y eso nos da una desviación estándar del portafolio de 0,07843. Aquí vamos a hacer, respondiendo la duda de Eric, déjame que creo que sí, stop sharing, y nos vamos para Excel. Nuestro compañero Eric me escribió y me dijo que tenía una duda porque tuve un error en este Excel. El error que tenía acá, fíjense, esta fórmula es lo mismo que estamos viendo allá atrás. Em, y claro, yo había cometido el error de que cuando estaba fijando aquí las celdas para arrastrarlo y que fuese lo más sencillo posible, dejé estas dos fijadas con, ¿sabes? Con el numeral. Entonces no estaban variando a medida que me variaban los pesos que tenemos acá a mano izquierda. Entonces, pilas con eso también, estén muy seguros de qué están fijando y qué no están fijando, porque son cosas que afectan bastante o pueden afectar bastante evidentemente el resultado. Aquí, bueno, vamos a volver allá y después volvemos acá a esto otro. Esta es la duda que tenía Eric al principio de la sesión, que tenía razón. Entonces, esto que también es un método distinto, o sea, esta fórmula es bastante útil, ¿no? Téngala bastante presente. Saben que cuando estábamos viendo la semana pasada, yo lo que hice justamente en ese Excel que estamos viendo ahorita con el tema de los distintos pesos para ver cuál era el retorno esperado de distintos portafolios y cuál era la varianza de cada uno de esos portafolios. Lo que hice fue, mira, le asigné pesos arbitrarios a cada uno de los portafolios, variando de 10 en 10. O sea, 10% en un portafolio, en un activo, perdón, 90% en el otro, y así sucesivamente. En el escenario más preciso, no lo harías de 10 en 10, sino que lo harías del el número más pequeño que puedas, quizás de 1% en 1%. O sea, meter 1% en este activo, 99% en el otro, y así vas sucesivamente. Y eso te permite ver, pues bueno, todos los portafolios posibles que en principio tendrías con eso. Yo hice eso en el Excel y te permitía ver cuál era de esas opciones que existían el que tenía la mínima varianza, ¿no? El portafolio de mínima varianza, que se supone que es el más eficiente en este modelo de Markowitz. Esa es una forma de hacerlo, que es la forma quizás más como de carpintería. Hay otra fórmula para sacar cuál es el portafolio de mínima varianza y es esa que les pongo por acá. Esto lo que nos dice, creo que no vale tanto la pena entrar en la derivación de eso, sino más allá que lo tengan presente, es cómo utilizando las desviaciones estándares y las correlaciones entre cada uno de esos activos, podemos llegar a qué peso debemos tener en el activo uno o el activo A, en este caso, para alcanzar el portafolio de mínima varianza. Entonces, fíjense que es la desviación estándar del activo del segundo activo, en este caso X sería el activo uno o el activo A, Y sería el activo 2 o el activo B, sería la desviación estándar al cuadrado de ese activo 2 menos las desviaciones de cada uno de ellos multiplicado por su correlación, y bueno, así sucesivamente. Y eso es lo que nos da que hay que estar bastante pilas con qué desviación estándar estamos poniendo arriba y qué desviación estándar estamos poniendo abajo. Fíjense que para el activo A ponemos primero la del activo B o el activo 2, y eso nos da, como les comentaba, el peso que deberíamos asignar a ese activo uno, que en este caso es 0,39 o 39%. Entonces, en principio, con esta fórmula, llegamos a ese mismo portafolio que les comentaba de mínima varianza. Esto tiene sus limitaciones porque, bueno, es útil o sea, siempre es útil, evidentemente, pero es eficiente cuando estás armando un portafolio de dos activos, que seguramente si algo ha estado en el examen,
serán dos activos, porque ya más allá de dos activos, en verdad la cosa se hace súper larga. Pero bueno, aquí también les presento entonces esta segunda alternativa para que lo calculemos. Y pues bueno, aquí recordando una vez más el, las dos grandes formulaciones de todo este modelo, que es retorno esperado y el riesgo del portafolio. Para que o sea, esto también lo estaba armando con la intención de que, evidentemente, de cara al examen, tienen una duda y si están pilas, tienen sus PDFs abiertos y es más rápido a veces buscar en las láminas de las presentaciones antes que irse a googlear. Pero bueno, para que lo tengan aquí todo ubicado y centralizado. Cambiando de tema un poco. Mira aquí. Este es justamente la fórmula del riesgo cuando tenemos tres portafolios, entonces, tres activos, perdón. Entonces vemos cómo se hace bastante más largo. Se me había pasado por alto comentarles eso. Y cuando tenemos cuatro, pues la cantidad de componentes de la fórmula aumenta casi exponencialmente. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, otras cosas que tenía pendientes que comentáramos era cómo se escoge un portafolio que sea óptimo, ¿no? Y aquí lo delicado es el peso o el significado que le demos a esa palabra de óptimo. Hay como dos consideraciones acá. La primera es que cuando estamos hablando de Markowitz, generalmente cuando decimos óptimo nos referimos al portafolio de mínima varianza. Pero en la vida real y fuera de Markowitz, pues el óptimo depende de la persona a la que le estás preguntando. Evidentemente, todos nosotros aquí somos personas distintas, que tenemos preferencias distintas y eso se traduce en que tenemos preferencias por activos y acciones y lo que sea distintos, pero que también tenemos tolerancias al riesgo distintas. Entonces, acá esta curva que vemos en azul, en principio es pues la frontera eficiente de portafolios de inversión. O sea, esta curva se supone que son infinitos puntos seguidos unos de otros que representan combinaciones distintas de activos y cada una de esas combinaciones distintas pues da lugar a un portafolio distinto. Entonces, estas curvas que tenemos acá, A, B y C, eh, son las preferencias de tres inversionistas distintos hipotéticos. Entonces, aquí lo que nos permite ver o lo que nos permite intuir es eso que les comento. Ese óptimo dependerá de la persona que le estemos preguntando. Este punto negro donde cada una de estas curvas se intersecta, en principio es el portafolio óptimo para cada una de esas personas. Y aquí podemos intuir, por ejemplo, que basándonos en esta curva de este inversionista A, que es una persona que para asumir más riesgo, porque bueno, aquí en el eje de las X o en la línea horizontal lo que tenemos es riesgo y arriba lo que tenemos es rendimiento. En este caso de la curva tenemos una persona que para asumir unidades, perdón, extra de riesgo, necesita ser compensado fuertemente por unidades más altas de rendimiento. Y caso contrario, tenemos el caso de la persona C, que para asumir unidades extra de riesgo en ese portafolio, realmente sí necesita que lo compense con un nivel de rendimiento de retorno más altos, pero que dista mucho de esta relación que vemos en el caso A. Entonces todo esto va a depender y es uno de los supuestos en los que está sustentado todo el KPM, ¿no? Que los agentes somos aversos al riesgo. Eso en la vida real no siempre es así, no tiene por qué ser así. Y no solo no todos tenemos que ser aversos, sino no todos tenemos que ser aversos en la misma proporción. Y bueno, obviamente aquí también recordando la importancia de la relación que tienen el riesgo y el rendimiento, ¿no? En principio, una inversión o un activo o una acción o un bono o lo que sea, si es más riesgosa, tú como inversionista vas a requerir que te pague un mayor rendimiento, porque si no, pues bueno, no tendría sentido. Este es otro ángulo o otra forma de dibujar esta misma curva de la frontera eficiente que les comentaba, y es en lo que termina arrojando los Markowitz, ¿no? Que como les comentaba también la semana pasada, termina siendo una herramienta que te permite a ti ubicar tus portafolios y ver qué tan lejos o tan cerca estás de esa línea eficiente. En principio se llama frontera eficiente porque en el punto donde está la curva como tal o la línea que estamos viendo por acá, se supone que no hay otro portafolio, no existe una alternativa que te ofrezca ese nivel de rendimiento para el nivel de riesgo que estás asumiendo. Si quieres más riesgo, si quieres más rendimiento, tienes que asumir más riesgo. Por eso es que les comentaba que generalmente
se deja por fuera esta parte de abajo de la frontera, que también son portafolios. Y se deja por fuera porque si tú, por ejemplo, te quisieses parar acá y utilizar este portafolio que tiene este riesgo esperado y este retorno esperado, pues realmente te puedes parar en este que está paralelo a él, que tiene el mismo nivel de riesgo, pero un nivel de retornos o de rendimientos considerablemente más alto. Entonces, los portafolios ineficientes o que se quedan por fuera del análisis son los que tenemos en esta parte de abajo de la frontera y todo lo que esté por dentro. Todo lo que esté por dentro, pues es el mismo caso. Se supone que puedes acceder a una alternativa que tenga una mejor relación riesgo-rendimiento. Y lo que está por fuera, pues la combinación de activos que tienes disponible no te permite optar a eso. O sea, si quisieses tener este nivel de riesgo con este nivel de rendimiento, pues no tienes activos en tu universo accionario del portafolio que estás armando que te arrojen esos rendimientos. Aquí también está este otro concepto que es bastante importante, que es, bueno, es esta línea de mercados de capitales, Capital Market Line, creo que mejor en inglés. Entonces, esta línea lo que nos permite es complicar un poquito más el análisis, ¿no? Aquí se supone que lo que estamos diciendo es que si estos son combinaciones de portafolios, o sea, aquí es muy importante que son activos riesgosos, son risky assets, son acciones, bonos, etcétera. ¿Qué pasa si tú a esa ecuación le añades el activo libre de riesgo? Entonces, otro supuesto importante del KPM que asume que tienes un activo verdaderamente libre de riesgo. En la práctica, cuando nos referimos al activo libre de riesgo o el que es el activo libre de riesgo por excelencia, son los bonos del Tesoro estadounidenses, ¿no? Los Treasuries, que es básicamente el mecanismo a través del cual el gobierno de Estados Unidos se financia o se financia por fuera de lo que recauda de impuestos. Pero que aquí ya vemos un pequeño choque con eso que les digo de los supuestos, o por lo menos a nivel teórico, porque bueno, hasta qué punto realmente los bonos del tesoro son libres de riesgos, ¿no? Aquí hay una escuela de pensamiento que dice, mira, sí son libres de riesgo porque al final esos son dólares y Estados Unidos es quien puede imprimir los dólares, pero luego tenemos casos como algo que pasó hace creo que mes y medio, que Moody's le rebajó la calidad crediticia a Estados Unidos. Entonces, en principio, eso hizo al activo libre de riesgo un poco más riesgoso. Entonces, es un activo libre de riesgo que es más riesgoso hoy de lo que era hace 6 meses, pero que aún así sigue siendo el activo libre de riesgo. Pero bueno, todo esto, nada, para comentarles cosas quizás un poquito más interesantes, pero que para el análisis lo dejamos de lado y quedamos en que esto lo que nos dice es, mira, cómo se conjuga ese portafolio de activos riesgosos cuando tienes el activo libre de riesgo en la ecuación. Entonces, esto nos divide el análisis o esta rayita que está acá, que se supone que donde corta a las Y o el eje vertical es en el rendimiento que te pagan esos activos libres de riesgo. Por ejemplo, el Treasury de 10 años ahorita está creo que en 4,33%. Y bueno, va variando dependiendo del año de madurez del que estemos hablando, pero bueno, asumiendo que esto sea 4,33% y que no corta nunca, según el modelo y según la teoría, en el riesgo esperado, porque bueno, se supone que es el activo libre de riesgo. Entonces, nos divide el análisis en tres partes, o la línea se divide en tres partes y nos permite analizar tres cosas distintas. Y la primera es esta parte hasta desde donde corta las Y hasta donde intersecta o donde está lo más cerca de intersectar posible está la línea eficiente, la frontera eficiente. Esta parte se le llama la parte de lending, de préstamo, porque aquí técnicamente si tú estás comprando el activo libre de riesgo, estás financiando al gobierno de Estados Unidos. Entonces todas estas líneas son, perdón, o todos los puntos sobre esta línea son combinaciones entre tu activo libre de riesgo y ese portafolio de mercado de la frontera eficiente. Cuando nos vamos a cada uno intersecta, pues aquí estás tú parado 100% en ese portafolio que estamos determinando, que a su vez es el portafolio con el Sharpe ratio más alto. Y de aquí en adelante, que también es otro de los supuestos fuertes de este modelo, es que asume que no solamente existe una tasa libre de riesgo, sino que tú te puedes endeudar a esa tasa. Y bueno, en la práctica tú no te puedes endeudar a la tasa libre de riesgo porque no eres el gobierno de Estados Unidos. Pero en principio, bajo este modelo y otra de las bondades que nos permite traer a la discusión para analizar es qué pasa con tu portafolio o cómo se mueven tus cosas cuando te puedes apalancar.
o sea, apalancar o leverage o endeudamiento, que básicamente es que pidas dinero prestado para meterlo en otro activo y estás pagando una tasa. Entonces se supone que acá, si habíamos dicho que esto era 4.3, esta tasa libre de riesgo, supongamos, no sé, que este portafolio de mercado que construimos te rinde 7%. Entonces este modelo lo que nos permite hacer o analizar es qué pasa si tú te endeudas a esta tasa, pides, no sé, $1 millón prestado al 4.3 y lo metes en un activo que te va a rendir el 7%. Entonces, claro, con lo que te estás ganando, pagas lo que te cuesta la deuda y estás incrementando tus retornos. Entonces, por eso es que la línea sube hasta acá. Ya de aquí hasta allá, o sea, de aquí en adelante, te estás endeudando o te estás apalancando y te da como consecuencia, pues bueno, que tu riesgo esperado aumente, porque el apalancarse hace que tus inversiones sean más riesgosas y que tu retorno esperado también aumente, porque bueno, por cómo funciona el apalancamiento, es que básicamente no solo maximiza tus retornos, sino que maximiza también tus pérdidas, pero en el caso de que estés esperando un retorno positivo, pues maximizará tu retorno positivo. No sé si están claros de cómo funciona el apalancamiento y por qué eso aumenta tu retorno. No sé si lo han visto. Si no lo han visto, lo podemos ver rapidito. Si no, seguimos. No lo hemos visto así. ¿No lo Bueno, han no, visto? teóricamente, pero no. En la práctica sería bueno verlo. Bueno, podemos hacer ahí un Excel rápidamente. Chévere. Lo que pasa es que esto lo pensé hace 15 minutos, porque después se me ocurrió que es posible que no lo hayan visto, pero em, supongamos acá que tenemos, vamos a hacerle zoom un segundito, em, tenemos un activo que te va a rendir el 10% al año y tú tienes $1 millón en el T sub 0. En el año T sub 1, pues bueno, metiste todo tu $1 millón en ese activo y te rindió, pues bueno, $1 millón por uno más la tasa de rendimiento, te rindió $100.000. O terminas el año con $1.100.000. Y bueno, tu rendimiento en este escenario, evidentemente, fue la variación de lo que metiste en ese año. Que como no estamos con apalancamiento todavía, pues bueno, es lo mismo que te rindió el activo, 10%. ¿Qué pasa ahora si en el mismo escenario, en lugar de tú haber metido $1 millón, hubieses metido $2 millones, pero pidiendo prestado 1 millón porque estás nada más con 1 millón en cash al principio del año? Entonces, empezando el año, tú tenías 1 millón también, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya vamos a añadir aquí una columna y vamos a llamar a esto cash o equity. Equity no entendiéndolo como acciones, sino como patrimonio, ¿no? Quizás es mejor ponerle patrimonio. Ah, pues, patrimonio. Arrancaste el año con el mismo $1 millón que tenías, con la diferencia de que tú pediste un préstamo. Y ese préstamo que te dieron fue $1 millón también. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que en el año, al final del año, en el año T sub 1, en el tiempo T sub 1, tú tuviste pues el $1 millón que habías metido, que habías traído tú al escenario de tu equity, de tu patrimonio, más el $1 millón que te prestaron, y eso lo invertiste todo en este activo hipotético que te rindió 10% en ese año. Entonces terminaste el año con $2.200.000. Aquí es donde cambia todo, ¿no? Al momento de calcular el rendimiento. Porque, pues, tú tienes que, uno, pagar el préstamo que te hicieron y dos, pagar los intereses de esa deuda. Entonces, vamos a asumir que tú hiciste esto en Interactive Brokers. Interactive Brokers se está cobrando, creo que como el 5.3% eh, si te apalancas. Entonces, ¿qué pasa al final del año uno? Pues tú compraste tus $2 millones, 50-50 equities y el otro que te lo prestaron, terminaste con 2.200.000, vendiste toda tu posición y tienes $2.200.000 de cash. Vamos a poner todo esto de una en acá para que sea más bonito. Tienes el cash que te entró, pero de eso tienes que pagar tu deuda, repago. Entonces tienes
tu 2.200.000 menos tu $1.000.000 que tienes que devolver. ¿Ah? Y aunado a eso, pues tienes que pagar tus intereses, que dijimos que era el 5.3%. Entonces terminaste realmente con, hayas iniciado o terminado ese primer año de inversión con $2.200.000, que le tienes que quitar $1.000.000 de el pago que tienes que volver de deuda, menos los intereses que te están cobrando. Y terminaste el año con $1.147.000. Ya pagaste todos los compromisos que tenías y esto es vamos a llamarlo flujo de caja, no sé, flujo de caja libre en este escenario hipotético. Entonces, ¿qué pasa? Que después de todo ese artilugio financiero que hiciste, recordas, o sea, o recordamos que tú iniciaste realmente fue con $1.000.000 de patrimonio. Y cuando pasas a calcular tu rendimiento, pues vemos que tu rendimiento aumentó. A pesar de que fue el mismo activo, fue el mismo periodo, fue todo, en el escenario inicial, cuando estás haciendo 100% de equity, te estás ganando el 10% al año. Y en este escenario apalancado, te ganaste el 14.7% al año con el mismo activo. Entonces, eso es lo que hace el apalancamiento. Básicamente, magnifica tus retornos, pero también magnifica tus pérdidas. Héctor, Porque, ¿qué pasa? Sí, una pregunta. Me imagino que eso es siempre que el costo de la deuda sea menor al rendimiento del activo. sí, sí, claro. ¿Podrías, por ejemplo, en vez de 5 ponerle 15 a ver cuánto es? Ah, baja el rendimiento. Ok, Baja el gracias. rendimiento. Y también lo podemos ver. Yo dejé todo esto, a ver, de uno, perfecto. Y pasa lo mismo, como les digo, no solamente magnifica tus ganancias, magnifica tus pérdidas. Si al final del año uno, en lugar de que esa acción haya subido 10%, hubiese caído 15%, ¿y por qué no se modificó? Porque aquí me equivoqué. Tiene que ser esto. Acá está. Si al final de ese año uno, en lugar de haber subido cada 15%, pues si hubieses ido 100% de equity, pierdes 15%, pero si te hubieses apalancado, pierdes más, pierdes el 35.3%. ¿Por qué? Bueno, porque tienes además que pagar tu deuda y tus activos te rindieron menos, como el ejemplo que vimos ahorita de que si te hubiesen cobrado 15% por la deuda, pero porque además tú tienes que pagar tu deuda y te prestaron $1.000.000. Ese $1.000.000 ahora vale 15% menos, pero al que te prestó el dinero no le importa cuánto cayó eso. Tú le tienes que pagar el 100% del monto que te prestó. Entonces, bueno, así funciona el apalancamiento. Rapidito para que lo entendiéramos con el tema del Capital Market Line. Entonces, volvemos a la presentación. El tema del apalancamiento también tiene, o sea, es un poquito más complicado que eso que vimos. Esto es nada más para ilustrar cómo magnifica tanto para arriba como para abajo, pero o sea, en principio tú tienes unos requerimientos de margen que te pone el broker y te dice, mira, cuánto cash tienes que tener aparte para hacer frente a eso. Y no es como que en la práctica tú tengas una cuenta bancaria o una cuenta de inversión con $0 y le pides $1.000.000 al broker y te los presta. O sea, generalmente te piden que tú tengas que tener algo significativo de equity para ellos hacerte el préstamo justamente para ellos minimizar sus pérdidas o mitigar un poco sus riesgos. Pero bueno, por eso es que vemos que en esta tercera parte del Capital Market Line eh, aumentan tanto tu riesgo esperado como tus retornos esperados por el tema del apalancamiento que acabamos de ver. Entonces, bueno, en resumen, pues este modelo nos permite ver cómo afecta la tenencia de un activo libre de riesgo a un portafolio, porque además nos abre nuevas posibilidades. Por ejemplo, si no le estás metiendo el activo libre de riesgo y nos quedamos con la frontera eficiente que vimos inicialmente, pues bueno, por acá tenemos el portafolio de mínima varianza. Mínima varianza, recordando también que es mínimo riesgo, que te da este nivel de riesgo. Pero cuando le metemos a la ecuación el activo libre de riesgo, pues se nos abre un panorama, un abanico de nuevas posibilidades donde te puedes parar aquí en este punto tienes retorno X, pero también tienes un riesgo que era menor a tus posibilidades anteriores. Em, pues bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Aquí estábamos viendo también cómo
esto, sobre todo la gráfica de la derecha, era para eh, complementar un poquito el tema de que depende bastante de a quién le preguntes cuál es el portafolio eficiente para determinar realmente qué es un portafolio eficiente. Esto termina siendo lo mismo, solamente que, bueno, la frontera eficiente es más corta en este ejemplo. Y estas curvas que tenemos acá, como les comentaba inicialmente, son las curvas de utilidad o de preferencia de algunos inversionistas hipotéticos. Y bueno, vemos uno que es más averso al riesgo, que, o sea, no le gusta tanto el riesgo, que prefiere la certeza, que prefiere la certidumbre, la seguridad, que para este inversionista X, su portafolio más eficiente o el que él más prefiere es uno donde tiene un peso considerable en el activo libre de riesgo, ¿no? Porque bueno, a esta persona no le gusta que haya volatilidad, no le gusta que las cosas quiebren, tiene mucho miedo, de repente es un señor de 75 años que no se puede dar el lujo de perder sus ahorros. Y por acá tenemos el caso contrario. Una persona, no sé, de 24 años que está recién empezando a trabajar y tiene nada más $5.000 ahorrados y está dispuesto a endeudarse y apalancarse y arriesgar esos $5.000 porque, bueno, al final, no sé, los papás todavía le pueden pagar las cosas. Entonces, todo esto era para terminar de englobar la idea de que, uno, existe un portafolio óptimo bajo el modelo de Markowitz, que es el de mínima varianza, o el que maximiza el Sharpe Ratio, y dos, que óptimo en la práctica y fuera de la teoría, pues depende totalmente de con quién estás trabajando y a quién le estás preguntando. Por acá es a la otra cosa a la que sería todo el tema del KPM, ¿no? El Capital Asset Pricing Model, ¿no? Que es básicamente el nivel de rendimiento que tú le tienes que exigir a una acción o a unas inversiones para que tenga sentido. Y para que tenga sentido partiendo de que existe una tasa libre de riesgo. Porque claro, si tú tienes esa tasa libre de riesgo, que es el activo que en principio nunca se default y que nunca quiebra y que siempre te paga, que te paga 4.3%, tú vas a exigirle a una opción más riesgosa, que puede ser, no sé, prestarme dinero a mí, que te pague más de 4.3%, porque si no te pago más de eso, tú simplemente lo metes en bonos del tesoro. Entonces, este modelo termina derivando, como les digo, en el KPM, que lo que nos dice que el retorno esperado de un activo debe ser la tasa libre de riesgo más la prima de mercado, que es la diferencia entre el rendimiento del mercado, el rendimiento esperado del mercado y la tasa libre de riesgo por el beta de esa acción o de esa inversión. Aquí también hay varios bemoles o cosas o críticas, ¿no? Y por ejemplo, una es cuál es el rendimiento esperado del mercado, ¿no? Depende de a quién le preguntes. Si nos vamos para acá, para mostrarles, bueno, creo que esto ya lo habíamos visto un poquito, pero bueno, siempre me parece que es útil reemplazarlo, sobre todo de cara a que vayan a haber personas que no se puedan conectar. Déjenme un segundito que estoy abriendo algo por acá. Mm, Ya voy a compartir pantalla de nuevo. Y es lo que les comentaba, ¿dónde haces tú el corte para calcular el retorno esperado de algo? O sea, aquí estamos hablando del S&P y si nos vamos a, no sé, 1980, ¿cuál es el retorno anualizado desde 1980 hasta hoy? Mira, es 11.76. Entonces, si vas a calcular el KPM de un activo, ¿utilizas 11.76 o realmente agarras desde 1990 y eso te cambia a 10.93? Y ahí quizás la diferencia es, bueno, nada más de un punto porcentual. Pero ¿qué pasa si agarras los últimos 5 años? El retorno sube a 14. Incluso si te vas esto es que al 2022, el retorno anual sube a 18. Entonces, ya, y a 18, porque típicamente cuando la gente habla del retorno esperado del S&P, dicen, no, que los últimos 50, 60 años ha rendido 9%. Sí, chévere, pero el mundo, el mercado, las preferencias, todo ha cambiado en los últimos 50 años. ¿Por qué elegirías un periodo tan largo y por qué no utilizar los últimos 5 años, 10 años? O sea, para todo esto no existe respuesta, ¿no? Son simplemente distintas aristas que se pueden presentar al momento de estar valorando este tipo de cosas. Sobre todo, mira, desde el 2022, un 18.7% es más del doble que el rendimiento anual promedio de los últimos 50 años.
Entonces, que es algo que también les he comentado en un par de ocasiones, ¿no? Con todo esto, eh, hay como que bastante de arte y bastante de qué criterio utilizar, porque los análisis cambian drásticamente cuando nos vamos de una a otra cosa. Y con eso terminamos la parte del PowerPoint y volvemos a Excel. Un segundito, mientras abro Excel. Y lo que vamos a hacer ahora es aterrizar algunas de las cosas que hemos visto en ejercicios, intentando que sean pues lo que a mí se me ocurra que sea lo más similar que les pueda aparecer en el examen. Entonces, em, recapitulando un poco, ¿no? Vimos KPM, que no es nada más la fórmula de el rendimiento esperado para un activo, sino que también es el tema de cómo conformas tu portafolio y el riesgo, la varianza y todo eso. Pero también les mostré rápidamente qué es lo que pasa con el apalancamiento, ¿no? Eh, Cuando uno habla de apalancamiento, generalmente estás pensando como que en un inversionista, que eso, que está en un broker y pide plata para especular y hacer algo, pero al final eso es endeudamiento y las empresas también se endeudan y las empresas también se apalancan, ¿no? A pesar de que generalmente, o apalancamiento quizás no sea una palabra que se use tanto para hablar de la deuda de las empresas. Pero el punto de todo esto y una de las conclusiones del KPM es que, evidentemente, un activo que es más riesgoso que otro debe traer consigo unos retornos que sean más altos que el activo menos riesgoso. Entonces, esta noción básica de más riesgo, más rendimiento, termina afectando cómo nosotros valoramos empresas o cómo nosotros valoramos proyectos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo la existencia de deuda eh, afecta las valoraciones que tú haces de un proyecto o de una empresa, recordando siempre esa noción básica, que más deuda es más riesgo para la empresa y para los accionistas. Entonces, aquí se supone que, bueno, no se supone, vamos a estar viendo cómo afecta la existencia de deuda a la valoración de un proyecto y lo vamos a estar analizando con dos métodos que eh, difieren en cómo se aplican y en qué momento se toma en cuenta la deuda, pero que en principio, si todo se hace bien, deberían darte la misma valoración del proyecto. Entonces aquí estamos partiendo de un escenario donde una empresa puede invertir 4 millones de dólares en una maquinaria random, que te va a generar 1 millón de dólares en ingresos todos los años, te va a costar a nivel de los costos de mantenimiento para mantener la operación el 50% de los ingresos, tienes que pagar unos impuestos del 30% y tienes un costo de oportunidad inicial de 8.75%. Entonces, este primer método que vamos a ver es el VPNA, que es muy similar al VPN que ya habíamos visto, con la salvedad que tiene una A al final, ¿no? Y esa A significa ajustado. ¿Y ajustado por qué? Ajustado por el valor de la deuda o por el valor que te agrega tener deuda. Porque como creo que vieron en clase, cuando estaban viendo el tema de Miller y Modigliani, inicialmente te decía, mira, la estructura en que cortes la torta que representa la empresa no cambia el valor total de la empresa. O sea, si tú tienes 50% de equity y 50% de deuda, pues sigues teniendo una empresa que vale lo que vale. Ese es el primer postulado, pero bueno, que más adelante se le fueron haciendo cambios, sobre todo para tomar en cuenta el tema del escudo fiscal. La conclusión de esto, antes de que comencemos, ¿no? Es que me imagino que también lo han visto ya bastante con el profesor, pero es que la deuda efectivamente agrega valor a los accionistas y a la empresa a través del escudo fiscal. Y el escudo fiscal termina siendo el dinero que te ahorras en impuestos porque los intereses que pagas sobre esa deuda son deducibles de impuestos. Entonces, si estás en un escenario sin deuda y en un escenario con deuda, en el escenario con deuda pagas menos impuestos y te estás ahorrando un dinero tú como empresa porque, bueno, estás pagándole menos al Estado. Este primer método, que es el valor presente neto ajustado, parte del valor presente neto y después se ajusta por lo que tenía ese escudo fiscal. Entonces, aquí pues simplemente tenemos que primero calcular cuál sería el valor presente neto de este proyecto inicialmente, con unos ingresos que te los dan de 1 millón de dólares, unos costos que te dicen que son la mitad de tus ingresos. Vamos a ponerlo en negativo para después sumarlo facilito. Una utilidad antes de ingresos, perdón, antes de impuestos, que simplemente serían en este caso especial tus ingresos menos tus costos, un impuesto sobre la renta
que pues bueno, depende de eso de esa utilidad antes de impuestos. En este caso, pues bueno, estarías pagando $150,000 de impuestos y un flujo de caja o una utilidad después de impuestos o como lo queramos llamar en este escenario, de $350,000. Luego de esto, procedemos a calcular ese valor presente neto, que sería igual, como es neto, tenemos que descontar el valor de la inversión, que serían menos $4 millones, más el valor presente de estos flujos de caja. Aquí estamos asumiendo que esto es una perpetuidad, o sea que esta empresa va a vivir para siempre, y como va a vivir para siempre, pues lo podemos descontar simplemente al costo de oportunidad que nos dan. Y tenemos que es un proyecto que tiene un BPN de cero, que llevarlo a cabo ni te añade ni te resta valor. Entonces, en principio, solo con estos supuestos no tendría sentido asumir o llevar a cabo este proyecto nuevo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la empresa es capaz de endeudarse antes de eso? Aquí también un ejemplo de cómo sería un balance sencillito de esta empresa, porque más adelante va a tener un poquito más de relevancia. Es una empresa que tiene unos activos de $4 millones, que es la inversión que estás haciendo en maquinaria, unos pasivos de cero, porque en este escenario estás partiendo sin deuda, un capital de $4 millones, que pues bueno, si no te estás endeudando, significa que los accionistas lo están poniendo de su bolsillo, o sea que es capital, o también puede ser, o sea, también se puede llamar equity, también se puede llamar patrimonio de $4 millones, y el VPN que tenía este proyecto, que en este caso es cero. Entonces terminas con un total de activos de 4 millones y un total de pasivos más capital de 4 millones también. Entonces, volviendo acá, ¿qué pasa si la empresa es capaz de endeudarse o asumir una deuda de $1,450,000 pagando el 5% de eso todos los años? Y como les digo, endeudarse es otra forma de decir apalancamiento, que también se le dice leverage, dependiendo o sea, les digo los distintos nombres porque, bueno, dependiendo a veces un libro dice una palabra, a veces dice otra, pero que al final todo esto es lo mismo. Entonces acá lo que hacemos es, pues, contrastar cómo se vería eh, este nuevo flujo de caja cuando tomamos en cuenta el pago de impuestos. Y vemos que partimos igual con unos ingresos de 1 millón, unos costos de $500,000, pero hay que sumarle los intereses que vas a estar pagando por tu deuda, que no es más que el $1,450,000 multiplicado por la tasa de interés que te están cobrando en ese momento. Vamos ahora con una utilidad antes de impuestos, que termina siendo pues el $1,000,000 que te ingresaste, menos tus costos, menos tus intereses, para un total de 427,500, que es menos que tu utilidad en el escenario sin deuda, pero que vemos justamente acá reflejado el efecto o las bondades del escudo fiscal o de la deuda, ¿no? Que es justamente el ahorro que logras obtener por pagar menos impuestos. Y se ve aquí, terminas con un impuesto sobre la renta o unos impuestos por pagar de 128,250 y en el escenario inicial estabas pagando 150,000. Entonces la diferencia de eso pues termina siendo tu ahorro fiscal, que bueno, aquí lo puse escrito a mano, pero no es más que 150,000 menos 128,250 y terminas con un flujo de caja de 299,250. Em, Ahora tocaría calcular el escudo fiscal y aquí mismo caso que lo que les ponía cuando estamos viendo el VPN, ¿no? Importante tener en cuenta que estamos asumiendo que esto es una perpetuidad. Si esto no fuese una perpetuidad, pues hay que descontarlo a la cantidad de periodos correspondiente, pero como asumimos que esto es para siempre, no sé si se acuerdan o si saben, pero bueno, cuando estás asumiendo una perpetuidad, tú puedes descontar simplemente agarrando el flujo relevante entre la tasa. No tienes que hacer el uno más la tasa elevado a la n, no. Entonces, como estamos a perpetuidad, simplemente agarramos ese ahorro fiscal que nos está dando la emisión de deuda y lo descontamos a la tasa apropiada. Aquí también énfasis en identificar a qué tasas se descuentan qué cosas. Inicialmente habíamos descontado el VPN al 8,75 porque es el costo de oportunidad de ese proyecto, pero ahora estamos hablando de la deuda y la deuda se descuenta siempre al costo de oportunidad de la deuda, que es justamente lo que te cuesta a ti como empresa emitir esa deuda o lo que pagas tú como intereses a quien te está prestando el dinero, que en este caso es 5%. Y nos da que tenemos un escudo fiscal de $435,000. Entonces, claro, ya con esto te cambia totalmente
tu análisis, porque estábamos partiendo en un escenario donde llevar a cabo ese proyecto no te añadía valor, te añadía $0 a tus accionistas. Pero ahora, a través del escudo fiscal, estamos teniendo un valor presente neto ajustado, que es la suma del valor presente neto inicial más el escudo fiscal de $435,000. Entonces, en este nuevo escenario, en esta nueva situación, pues sin duda llevarías a cabo este proyecto, porque como les comento, te genera valor como empresa y le genera valor a tus accionistas. Em, Antes de ver el segundo, que es con WAC, cosas que hay que estar pilas con todo esto. Primero, lo que les comentaba es estar consciente de a qué tasa vamos a estar descontando cada flujo. Cada flujo se descuenta a la tasa apropiada, y esa tasa apropiada pues dependerá del flujo que estemos analizando. Como les decía, en el caso de la deuda siempre es al costo de esos intereses. En el caso de estos proyectos que son como un poquito más sencillos, donde no te dan nada y simplemente te dicen, mira, a este costo de oportunidad, pues será el costo de oportunidad. Y si se hace más complejo, como es el caso que vamos a ver ahorita del WAC, pues será el WAC y les contaré en qué momento se descuenta ese flujo, ¿no? Y bueno, lo otro que les quería recordar antes de pasar es que valor presente neto ajustado, o sea, resumiendo todo, es simplemente, primero, valorar el proyecto como si no se tuviese deuda y calcular ese BPN, y después, aparte, sumarle el valor presente del escudo fiscal, ¿no? Si no hay dudas por ahí, continuamos. Como les decía, ese es el primer método. Héctor, Héctor, ¿Sí? ¿podrías repetir el número del escudo fiscal, por favor? Ajá. Recordando primero qué es escudo fiscal, ¿no? Es lo que tú como empresa te ahorras porque como emitiste deuda que paga unos intereses y esos intereses son deducibles de impuestos, terminas pagando unos impuestos más bajos que si no tuvieses deuda. Entonces, acá lo vemos en esta parte de acá, lo podemos colorear de amarillo. Este es el cálculo de tu flujo de caja sin deuda, este es el cálculo de tu flujo de caja con deuda. Estás pagando unos intereses de 72.500, que no es más que el, el monto por el que te endeudaste, 1.450.000 por los intereses que pagas. Y eso se le resta a tu utilidad. Como se le resta a tu utilidad, pues terminas pagando unos impuestos más bajos. Entonces vemos acá utilidad ahí, que es antes de impuestos, tus ingresos, menos tus costos, menos los intereses que estás pagando. Tienes una utilidad de 427.000, que es menor que la inicial de 500.000, y que se traduce, como les comento, en unos impuestos más bajos. Este ISLR, pues bueno, impuestos sobre la renta. En el caso inicial, tú estabas pagando $150.000 de impuestos, que, bueno, esto no está formulado, pero que era tu utilidad antes de impuestos por el 30% que te cobran, $150.000. Aquí vas a estar pagando menos, vas a estar pagando 128.250. Entonces, para calcular ese escudo fiscal, lo primero que hacemos es cuantificamos cuánto fue ese ahorro fiscal, cuánto dinero efectivamente te estás ahorrando. En el escenario base paga 150, en el escenario endeudado paga 128. La diferencia de eso es 21.750. Esto es lo que te ahorras cada año. Una vez que identificaste cuánto te ahorras cada año, traes eso a valor presente o valor presente neto, supongo. Como estamos asumiendo, que es lo que les comentaba, que esto es una perpetuidad, o sea que es para siempre, podemos descontar o se descuenta simplemente dividiéndolo por la tasa de descuento apropiado, que en este caso son los intereses. 21.750 entre los intereses que pagas tú por esa deuda, te da 435.000. Si esto no fuese una perpetuidad, sino que fuese algo que pagas, o sea, una inversión que te dura 2 años, pues, ¿sabes? En el primer año tienes que descontar a uno más, 5% elevado a la uno, y en el segundo año esto más descontado a la 2 y te traes, como habíamos visto inicialmente, ¿no? El valor presente a unos flujos de caja X, pero aquí estamos hablando de perpetuidad, entonces puedes sacarlo más sencillito simplemente dividiéndolo entre la tasa. ¿Quedó Vale, claro? perfecto. Sí, gracias. Brutal, brutal. Entonces vamos con, disculpen esa tomada de agua táctica. Vamos ahora con el WAC, ¿no? El famoso WAC que
no sé si, creo que Navarro, por lo menos a mí me lo comentó cuando yo vi clases con él, ¿no? Que hay como una encuesta de distintos, que si CFOs de empresas y les preguntan, mira, ¿cuál es el método utilizado o cuál es el método predilecto utilizado por ustedes para valorar empresas y tomar decisiones? Entonces que realmente la mayoría de ellos responden que es el VPN y uno pensaría que es el WAC porque el WAC es como que full famoso, pero bueno, dato ahí curioso, al parecer se usa más el VPN que el WAC, pero el WAC sin duda es bastante relevante, sobre todo de cara a la maestría y finanzas en general, supongo. ¿Qué es el WAC? Que no sé si lo han visto o si esta es la primera vez que lo estamos viendo, pero igual se los repaso por si acaso. WAC, las siglas, lo que nos dicen es promedio ponderado al costo del capital. Entonces, estás partiendo del supuesto de que una empresa se puede financiar a través de dos métodos, ¿no? Con dinero o equity o patrimonio que ponen los accionistas y con deuda. Entonces, aquí hacemos como el ejercicio de abstraernos y separamos todo eso en tres actores y tenemos el actor que es la empresa, el actor que son los accionistas y el actor que son los tenedores de deuda o quien te prestó ese dinero. Entonces, a tus accionistas, tú como empresa, a pesar de que sean tus dueños y sean los que mandan, si hacemos este ejercicio de abstracción, tú les tienes que pagar a ellos un retorno por ese equity que te están poniendo y pues a la gente que te prestó el dinero también le tienes que pagar la tasa de interés que les prometiste en su momento. Entonces el WACC termina siendo simplemente un promedio ponderado de el, el cuánto te cuesta a ti como empresa pagarle a tus accionistas, cuánto te cuesta a ti como empresa pagarle a quien te prestó el dinero. Aquí ya vemos, o sea, si nosotros ponemos WACC en Google, generalmente nos pueden salir dos versiones, ¿no? Una que es bastante similar a esta, o mejor dicho, una que es esta que les estoy mostrando, y otra que no tiene el uno menos t. El uno menos t es importante tomarlo en cuenta, sobre todo de cara a este punto de lo que estamos viendo, porque el uno menos t lo que nos dice es que esta fórmula está recogiendo los efectos del escudo fiscal. Si no tuviese el uno menos t, no estaríamos tomando en cuenta el efecto del escudo fiscal. Entonces, ya pueden irse dando cuenta que, o sea, lo que les comentaba al principio de este ejercicio, son dos métodos de valoración que en principio nos tienen que dar el mismo resultado si se hace todo bien, que toman el tema del endeudamiento, pero que lo toman en cuenta en puntos distintos de la resolución del problema. El primer método, simplemente descuentas el escudo fiscal y se lo sumas al final a lo que tenías al principio, y este lo toma en cuenta en el WACC, que también por si acaso no lo saben, al final estamos calculando este WACC o esta tasa, porque es la tasa o una de las tasas apropiadas a las que podemos estar descontando cosas, ¿no? Entonces, al final este resultado que nos da es una tasa a la que vamos a descontar los flujos de esta empresa hipotética. Entonces, ¿qué termina siendo el WACC o también qué otras variaciones pueden ver por ahí en internet, en el libro, incluso en la clase? No sé exactamente qué fórmula les puso el profesor, pero en lugar de salir B y S, pueden salir otras letras, ¿no? Pero básicamente como que el tipcito aquí es que B es de bonds, que es bonos, y S es de stocks, que es equity, ¿no? Entonces, donde tengas B, todo esto es deuda, donde tengas S, esto es equity. Entonces, termina siendo, como les decía, un promedio ponderado, que lo que agarra o lo que nos dice es de tu S más B, que es tu enterprise value, ¿no? Que es el valor de tu empresa, el valor de tu equity más la deuda que debes, qué proporción de eso es deuda, multiplicado por la tasa R sub B, que es la tasa a la que estás pagando los intereses de esa deuda, en este caso 5%, por uno menos la tasa impositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comento, este es el efecto del escudo fiscal, que eh, no solo lo podemos ver como un ahorro fiscal que pagas menos dinero, sino que estás pagando una tasa de interés más baja por tu deuda de la que dicen tus papeles, ¿no? Cuando tú ves ¿cómo se llama eso? El documento cuando emites un bono, se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Pero que te dice, mira, estoy emitiendo 5 millones de dólares al 10% y los activos que están respaldando esta deuda son estas máquinas y estos caballos que tengo aquí. Cuando tú sacas ese papel y ahí dice que mira, estás emitiendo, como les digo, al 10%, ese es el 10% que está percibiendo la persona que te compra el bono, pero no es necesariamente el mismo porcentaje que está pagando la empresa que se está endeudando. ¿Por qué? Por el efecto fiscal. Entonces, este uno menos la tasa impositiva
podemos verlo también como que te reduce ese 10% que estás pagando y te lo reduce pues bueno, en proporción o en relación a la tasa impositiva que se paga. Si estuviésemos hablando de este mismo escenario que me acabo de inventar, que tienes una deuda que paga el 10% de intereses y tienes una tasa impositiva en este escenario del 30%, sabemos que pues 1 menos T, que es 1 menos 30%, da igual a 70%, y si multiplicáramos eso por los intereses que estás pagando, te daría 7%. Entonces, estarías hablando, o podrías verlo también como que esa empresa realmente se está endeudando al 7%. Pero bueno, todo esto para decirles que este es el escudo fiscal, esta es la forma en que se recoge bajo este método de valoración, y vamos a ver ahorita cómo afecta los cálculos en este caso. Aquí, pues bueno, el balance general de esta empresa cambia porque eh, cambia tu mezcla de equity y deuda, ¿no? Partes igual con unos activos de 4 millones de dólares, pero con la diferencia que le sumas el escudo fiscal de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque este escudo fiscal que estamos viendo acá, que se genera, pues termina siendo un activo que afecta a la empresa, afecta a la composición de la empresa y afecta el valor de la empresa. Y por acá tenemos los pasivos, que como se acuerdan inicialmente eran cero, ahora es 1.450.000, que es la deuda que asumimos por acá, y tenemos 1.450.000 dólares de deuda, un capital que pues es la diferencia entre la inversión inicial en activos que hiciste con la deuda. O sea, tú tuviste que pagar 4 millones de dólares, te prestaron 1.450.000 para pagar eso, y la diferencia es el capital que tú como accionista pusiste, y el VPN del proyecto, que lo ponemos acá porque termina también aumentando. Saben que cuando decimos que el VPN, si es mayor a cero, se acepta, porque si es mayor a cero está agregándole valor a los accionistas. Pues bueno, como en este caso, cuando le añadíamos deuda, te aumentaba 435.000 dólares de valor a los accionistas, pues bueno, lo ponemos de esta parte también porque termina siendo parte de tu patrimonio. Entonces, nada, tenemos ese balance por ahí. Yo aquí pongo separado estas cosas, estas Bs, S y Bs, que son simplemente los componentes de esta fórmula para tenerlo ahí más sencillito al momento de formularlo. Pero antes de poder ir con el WACC, nos encontramos con una situación acá rara, ¿no? Y esa situación rara es que nosotros tenemos RB, que es el rendimiento de la deuda, pero no tenemos RS, ¿no? El rendimiento que te exigen los accionistas, el rendimiento de tus acciones o el rendimiento de tus stocks, como quieran verlo. Entonces eso lo podemos calcular a través de esta fórmula. Esta fórmula, no me acuerdo quién la hizo honestamente, no sé si fue Miller Modigliani o quién fue, pero lo importante es que nos dice, o perdón, lo importante que nos dice es que el rendimiento de tus accionistas va a depender de tu R sub 0, en este caso R sub 0, que es tu costo inicial, tu costo de oportunidad inicial cuando no tenías endeudamiento, que es básicamente lo que te estaban rindiendo esos activos, incrementado por la proporción de deuda que tengas en, en esa empresa. ¿Por qué? Y es Porque Miller y Modigliani esto, pero el sí, segundo paper, el de 60 y ah, pico. mira, buenísimo. No estaba tan perdido entonces. Pero lo que nos dice, como les estaba comentando, gracias por aclararnos eso, es que tú como accionista le vas a exigir más a esas acciones de tu propia empresa, en este caso, mientras más deuda tengas. ¿Por qué? Porque como, esto se los puedo mostrar también, a mí me gusta mostrarles cosas que sean chéveres también en Bloomberg. Vamos a buscar un bono rápidamente, pero aquí para recordar que los bonos tienen precedencia sobre las acciones, o depende también del tipo de bono. Este es un bono de una empresa brasileña de metales y minería que se llama Gerdau, bien chévere. Y bueno, en este caso, aquí es donde nos dice el ranking de pagos que tiene este bono, ¿no? Este es un bono senior unsecured. Bono senior unsecured significa que está por encima de los bonos junior unsecured, y ahí abajo vendrían después las acciones. También tienes otros bonos que sí están asegurados, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que al momento de que tanto los accionistas como los tenedores de bonos tengan que hacer un reclamo sobre los activos de esa empresa, o dicho de otra forma, los derechos que tienen cada uno de estos actores sobre los flujos de caja de esa empresa,
los bonos tienen precedencia sobre las acciones. Por eso es que, eh, bueno, en el caso de Gerdau quizás no, pero esta es otra brasileña, PRF, que vamos a ver, que está en dólares, este que está en dólares. Y nos vamos no, a Jazz. Este es un bono que te está rindiendo 7.3%, pero que las acciones de BRF que cotizan en bolsa, que están aquí, pues te rinden mucho más, ¿no? O tienen unos rendimientos distintos. O sea, year to date, pues les ha ido bastante mal, están 16% abajo, pero que en los últimos años tú esperarías, mira, esta es una acción aparentemente que es burda de mala. En los últimos, en los últimos 10 años ha caído 82%. Pero bueno, a lo que les quería mostrar con esto, que no pude, es que se supone que tú como inversionista le exiges más rendimiento a las acciones que a unos bonos, porque son menos inseguras y porque los bonos tienen derechos de precedencia sobre los flujos de caja, que fail agarrar justamente una acción que ha caído tanto. Pero volvemos para acá entonces. Entonces, a lo que les decía, rendimiento de esos activos que aumenta proporcionalmente al nivel de deuda que estés asumiendo tú de la empresa. Bonos, recordando que, o sea, perdón, B, recordando que es bonds sobre la cantidad de equity que tengas. Entonces, hay que calcular primero el RS para después finalmente calcular el WACC. Y el RS, pues dijimos que era este R sub 0, que es el costo de oportunidad de este proyecto o que son el rendimiento de los activos en este caso. Eso lo sumamos a B dividido entre S y eso lo multiplicamos por R sub 0 menos RB, que es el rendimiento de tus activos. Aquí también, no vi el nombre de quien preguntaba cuando estábamos hablando del ejemplo del apalancamiento, ¿no? Que decían, mira, y si la tasa que te cobran es 15%, pero el rendimiento de tus activos fue 10%, ahí pierdes dinero. Aquí también lo es. Se supone que el rendimiento de tus activos debería ser mayor que el rendimiento o los intereses que tú estás pagando por tu deuda, porque si no te estás endeudando para perder dinero, ¿no? Entonces, la diferencia de ese rendimiento de R sub 0 menos RB, que es 5% de interés, por 1 menos la tasa impositiva, que es 30%. Y eso nos da un RS de 10,025. Entonces, ya con ese RS podemos finalmente calcular el WACC. Aquí lo separo yo en primer término, entendiendo primer término como, ¿sabes? Lo que está antes del simbolito de suma y después después de la suma, porque sea un poquito más sencillo de entender. Y aquí, pues nada, vamos a rellenar la fórmula. El tamaño de tu deuda dividido entre el tamaño de B más S, que es el tamaño de tu empresa, que termina esto también siendo la proporción del valor de tu empresa que representa la deuda, por el rendimiento de tu deuda, que es 5%, ¿sí? Por 1 menos la tasa impositiva. Acá. Y tenemos este rendimiento, que creo que hay algo mal por ahí, porque está muy bajo. Me faltó sumarle, perdón, el R sub 0. Ahora sí. No, ya va. Pasó aquí. Bueno, vamos a ver rápidamente mi chuleta acá. Ah, no, sí está bien. Mi error. Claro, porque estás pagando 5% menos el 3 por la proporción, sí, está bien. Y el segundo término del WACC, que sería, pues bueno, lo contrario a lo que hicimos, la proporción de tu equity a tu nivel, al valor de tu empresa, multiplicado por tu RS. Y eso nos da este 6%, 6,75%. Y terminamos con un WACC, que son dos términos, sumamos este más este, un WACC de 7,89%, perdón. Entonces, ya en principio tuvimos el WACC y lo que procedemos a hacer es, o sea, a ver, esto es importante también que lo sepan, cuando estamos hablando de descontar flujo de caja o valorar proyectos que tienen deuda o
sí, que tienen deuda frente a proyectos que no tienen deuda, los efectos de la deuda se toman en cuenta una sola vez. Entonces, aquí ya lo estamos tomando en la parte de abajo de la división, ¿no? En el WACC. O sea que en la parte de arriba no lo tomamos en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que agarramos el flujo de caja de la empresa sin deuda. ¿Por qué? Porque agarramos ese flujo de caja y lo descontamos a la tasa que sí tiene deuda. Entonces nos da 4.435.000, que lo ajustamos restándole el valor de tu inversión inicial, menos. Y nos da que tuvimos, pues, un BPN de 435.000, que como les comentaba, concuerda con el 435.000 del BPN ajustado que habíamos visto inicialmente. Aquí hay algo bastante importante a tener en consideración y es lo siguiente. Este modelo asume, sobre todo el WACC, ¿no? Que tú estás utilizando el valor de deuda de mercado. No es el valor al que emitiste, es el valor de esa deuda en el mercado. Igual que el valor de tus activos y el valor de tu patrimonio a mercado. Entonces, fíjense que yo aquí cuando estoy utilizando las B y las S, que les decía B, los voy a poner aquí porque después, si acaso, hay una duda, P que es bonds y S que es de stocks, que termina siendo deuda y patrimonio. En el caso de la deuda, pues bueno, la deuda no varía, en este caso 1.450.000, pero lo que sí varía, que es importante tener en cuenta al momento de estar valorando con el WACC, es sumarle a tu capital el valor presente neto de tu proyecto. ¿Por qué? Porque lo que les estaba comentando, se supone que este es un proyecto que de llevarse a cabo te añade $435.000 a tus accionistas, de valor a tus accionistas. Entonces, este supuesto donde asumimos que esto es mercado y que hay información perfecta e instantánea, al momento de tú haber llevado a cabo este proyecto, pues bueno, tu capital o tu S o tus stocks o tu patrimonio aumenta. Entonces hay que ajustar eso por acá. Si nosotros no ajustamos, sino que dejamos los valores iniciales, pues nos da que tuviésemos un valor presente neto ajustado más alto del que estábamos viendo originalmente, que se me perdió, que está por aquí, de 435.000. Ese 400, o sea, o esa diferencia viene también de que, pues bueno, estas formulaciones, estas fórmulas que tenemos por acá, que vamos a pintar de amarillo o de negro, cosa con letrica negra, eh, dependen, o sea, de forma bastante relevante de esa proporción que tengamos de equity a deuda. Entonces, pilas en el momento que estemos utilizando WACC para valorar proyectos con deuda, de tomar en cuenta cómo varían los activos o los pasivos o el patrimonio de la empresa al momento de asumir un proyecto nuevo. ¿Dudas, comentarios, críticas, sugerencias? Algo. No tengo dudas. Chévere, chévere hasta ahora. Todo Todo muy chévere hasta bien. ahora. Buenísimo. Con esto, quizás debería, bueno, con esto, a ver, ¿cómo funciona el tema de cómo se estructuran las prepas de cara al examen, ¿no? Ahí hay bastante como que, no sé, libertad o criterio mío de, o sea, no es que el profesor me dice, mira, necesito que esto y esto, porque bueno, si no lo diera él, sino que por lo menos como yo veo las cosas es intentar dar lo que yo siento que es más probable que va para el examen, ¿no? Lo que hemos visto, sobre todo de cara a los ejercicios, porque evidentemente con la teoría el profesor es 100 veces mejor de lo que cualquier cosa que yo les pueda decir, sobre todo con el tema de los ejercicios, si yo fuese ustedes, de cara al examen, intentaría repasar el Markowitz, esto que vimos, cómo se arma un portafolio, o sea, tener esto bastante claro, guiarse también con las láminas que les puse hoy, ¿sabes? Los numeritos bien separados y todo súper, o intentando que sea lo más claro posible. Eh, Repasaría también con bastante profundidad el tema del WACC, porque aquí RS se está utilizando RS y no se está utilizando el R sub 0 que vimos inicialmente, como que tener bastante claro cómo los cambios
en el enunciado del ejercicio te cambian las tasas apropiadas a las que tienes que descontar. Pero todo fue lo importante que es 100% claro que los flujos tienen unas tasas apropiadas para descontarse y que esas tasas dependerán de la naturaleza de esos flujos. Como les he comentado, la deuda siempre, por ejemplo, se descuenta a la tasa de interés que pagas esa deuda, pero que ya después el tema del WACC varía un poco dependiendo si tienes deuda, si no tienes deuda, como que tener bastante claro eso, qué tasas se utilizan para qué cosa, tener bastante claro también lo que vimos hoy, ¿no? Que me parece que es quizás lo más relevante, diría yo, el tema del efecto del escudo fiscal y por dónde viene el tema del escudo fiscal. O sea, qué significa que, o por qué el hecho de emitir deuda hace que pagues menos impuestos, ¿no? Bueno, porque los impuestos, como les dije, son deducibles impuestos, los intereses, perdón, son deducibles impuestos. Ok, ¿y eso se traduce en qué? Se traduce en un ahorro. ¿Y eso qué tasa lo descuento? Pues bueno, lo descontamos a la tasa que estábamos viendo ahorita. Pero como que me enfocaría en ese primer ejercicio que vimos la semana pasada, en este otro ejercicio que vimos acá. Y hay algo que no hemos visto, o que por lo menos ustedes no han visto conmigo, porque estuve revisando las cosas de la clase con el profesor. Déjenme abrir aquí un momentico las láminas del profesor Carlos. Y lo otro que a mí me parece que si yo fuese ustedes le echaría un ojo e intentaría tenerlo claro, es el tema de desapalancar betas, ¿no? Y cómo es la lógica que hay detrás de todo eso de acá, por qué se hace. No sé qué tan a profundidad lo vieron en la clase. Ojo, yo no, como les digo, yo no sé con certeza qué va, qué no va. Es lo que yo interpreto y me da la impresión de que puede ir. Creo que para el primer examen fue bastante cercano a lo que estuvimos viendo en la preparaduría, pero le echaría un ojo con detenimiento a todo este tema de desapalancar las betas. Ok, mira, tú estás desapalancando betas porque en este caso estabas valorando una empresa que no cotiza en bolsa, pero que tienes unas empresas similares que sí cotizan en bolsa, a los que tienes acceso a su beta. Entonces, bueno, los desapalancas para tener un proxy o una variable lo más cercana posible que sea útil para la empresa que quieres valorar. Aquí también tienen la formulita que, bueno, ahí está la fórmula más allá de que veamos exactamente cómo se utiliza ahí. Eh, esto, o sea, a lo que voy con todo esto es que quiero hacerle énfasis en lo que yo creo que es importante para el examen, ¿no? Y entender eso, que por ejemplo en el caso de desapalancar las betas, perdón, desapalancas el beta de la empresa X, después el beta de la empresa y después haces un promedio entre esas dos, porque al final la lógica detrás de esto es que si tú estás comparando tu empresa, que creo que aquí era una empresa metalmecánica, tú la comparas con lo más similar que tienes disponible, ¿no? Al momento de valorar una empresa o valorar un proyecto. Seguramente en el caso de esto es o sea, una valoración en Venezuela, hay pocas empresas que cotizan en la bolsa de Venezuela y además la bolsa de valores de Caracas está como bastante deprimida y la información que nos puede dar seguramente no es tan representativa o tan útil, pero que bueno, en este caso te vas al Proxy que mezcla utilidad con cercanía, que termina siendo Estados Unidos, sacaste estas dos empresas, sacas un promedio, porque al final no sabes a ciencia cierta si se parece, si se comporta más como una o como la otra. Entonces tomas la decisión de hacer un promedio para tomar en cuenta las dos. Y ya con eso, pues continúas con tu modelo de valoración, haciendo los ajustes pertinentes, que en este caso, mira, esto, pues de cara al examen, si algo así llega a aparecer, pues háganlo como están las láminas, pero hay distintos métodos de valorar estas cosas. Creo que esto es como lo propone Amodaran, si no me equivoco, que es, bueno, sumando la inflación esperada, sumándole el riesgo país, etcétera, no sé qué. Y bueno, el punto de todo esto, repasen esto cuando tengan un chance. Les mando el Excel que vimos hoy, sumado al Excel que vimos del portafolio de Markowitz, porque bueno, creo que es un poco tedioso y si es necesario que lo vean. Les mando las láminas también, las publico ahí en aula virtual. Y bueno, si tienen alguna duda, un comentario, me lo pueden hacer ahorita. Si no, me escriben de nuevo, como me estuvieron escribiendo bastante durante el examen anterior. No, chévere, No sé. Héctor. De verdad, gracias. Tú estarías subiendo las láminas y el Excel mañana. Ah, esa es mi pregunta. Sí, ¿no? No sé. O sea, no es como que lo tenga tan planificado. Déjame echarle un ojo seguramente mañana en la mañana. Reviso ahí algunos ajustes para que quede bonito y que no haya Chévere. ningún tipo de error. Y se los pongo mañana en la mañana y si no, se los mando por WhatsApp. Muy Buenísimo, claro todo, gracias. dice Ricardo Colet. Excelente.
¿Y qué? Algo que se me escape, sobre todo de cara a minimizar la cantidad de dudas que me pueden preguntar durante el examen. Como les había dicho también la primera vez, en la medida de lo posible repliquen las cosas, ármense sus propios Exceles que ustedes los entiendan y que queden lo más claros posibles. Em, no dejen de lado la teoría, que al profesor Carlos le gusta bastante eso y hace bastante énfasis, por lo menos en mi experiencia con él. Y nada, a la orden para cualquier cosa y bueno, éxito en el examen. Gracias, Héctor. Dale, Héctor, Gracias, gracias. Héctor. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno. Gracias.